el día de hoy vamos a ver, hermanos, el siguiente tema: la necesidad de traducir las escrituras del lenguaje vulgar, del lenguaje original al lenguaje vulgar, que quiere decir común. Hermanos, para nosotros hablar de la necesidad de traducir las escrituras es un tema que nos parece poco, emocionante. Ayer cuando mandaba el mensaje para que mandamos para preparar los corazones, avisamos lo que vamos a estar viendo de manera que ustedes lo puedan visitar. Dije, cuando lo mandé después pensé, ese no es un buen título, muchos no se van a querer levantar para venir al estudio. Después dije, no, eso está mal, ese pensamiento, piensa bien de tus hermanos. Pero realmente, hermanos, no causa tanta emoción quizá estudiar al respecto. Quizá un mejor título hubiera sido la necesidad de tener la palabra de Dios entre nosotros, o algo semejante. Entonces, no obstante, hermanos, este hubiera sido un tema que cuando un pastor de la Confesión de Londres o de Westminster hubiera traído el tema el domingo en la mañana, y si hubieran tenido Telegram o WhatsApp y hubieran mandado lo que iban a estudiar, yo les apuesto que el domingo en la mañana hubiera estado lleno. ¿Por qué? Porque aunque para nosotros no es tan choqueante, este fue un cambio radical en la cristiandad. Este fue un cambio total en la tradición cristiana. Sobre todo, si consideramos sobre todo la parte final de la Edad Media. El tema de la traducción de las Escrituras es común para nosotros, pero no lo fue para el tiempo de la Reforma Protestante. Y hermanos, creo que esto es útil estudiarlo, porque tenemos varias cosas que aprender de esto, y además no damos por sentado nada, sino basamos incluso el hecho de que nosotros necesitamos o tenemos la Biblia en nuestro lenguaje, lo basamos en principios bíblicos. Así que comencemos este estudio de la necesidad de traducir la palabra de Dios leyendo el párrafo 8 del capítulo 1 de nuestra confesión, el cual dice así: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Así que en todas controversias religiosas la Iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Y eso ya lo vimos en la última ocasión, en donde hablamos sobre cómo Dios preserva su palabra, de manera que aunque hoy no tenemos los autógrafos, recuerden ese lenguaje, aunque no tenemos los autógrafos sino los apógrafos, la confesión puede decir que tenemos los originales. ¿Por qué? No porque tenemos los autógrafos, sino porque los apógrafos son suficientemente fiel debido a la preservación de las Escrituras como para tener certeza de lo que estos dijeron. 2. Eso ya lo vimos. Ahora nos vamos a concentrar en la segunda parte. Vean
la siguiente palabra. Pero, debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengan esperanza. Dice un autor: pareciera que lo ideal para los ministros del Evangelio es poseer la habilidad para estudiar las versiones hebreas y griegas, y no solamente las traducciones de la Biblia en su propio idioma. Parece que lo que la confesión sugiere es eso. Pero debido a que estas lenguas no son conocidas por todo el pueblo de Dios, no son conocidas por todo el pueblo, pero sí deberían ser conocidas por parte del pueblo de Dios, que yo creo que implica a los pastores. Pero mientras que no todo el pueblo conoce los idiomas originales de la Escritura, por ello la traducción es apropiada para ellos, aunque para los ministros el estándar debería ser más alto. Bueno, a eso nos abocaremos en esta mañana, a examinar la base bíblica para traducir las Escrituras, y en medio de esta base bíblica que iremos viendo, hermanos, estaré haciendo algunas aplicaciones para el beneficio de la iglesia. Dios mediante, la próxima semana no pasaremos al párrafo 9, ya que algo saltó a mi atención y dije, es tiempo de aprovecharlo ahora. Y es que noten, dice en el párrafo 2, la segunda parte, dice, debido a que se les manda leerlas y escudriñarlas. La próxima semana haré toda una lección sobre la necesidad de leer las Escrituras y cómo leer las Escrituras para nuestro provecho. Hoy las aplicaciones serán distintas. La próxima semana nos abocaremos a por qué leer la Biblia y cómo leer la Biblia. Pero comencemos entonces con esta pregunta, hermanos. ¿Por qué traducir la Biblia? A ver, hermanos, traducir la Biblia es un trabajo desgastante. Es un trabajo desgastante. Es un trabajo pesado. Hay personas, hermanos, que tienen que dedicar sus vidas para estudiar los idiomas originales. En el seminario uno recibe, año y medio, 2 años de griego, de hebreo, y cuando alguien estudia en el seminario griego y hebreo, alguien le pregunta, entonces, hermanos, ¿ya sabes griego y hebreo? Y la pregunta es difícil. Bueno, sé leerlo, y con muchas herramientas y diccionarios y libros puedo ir descifrando. Pero realmente, hermanos, 2 años en griego y 2 años en hebreo no hace a nadie un experto en los idiomas como para traducir. Personas tienen que pasar cerca de 10, 15 o más años simplemente preparándose para ser buenos traductores de la Biblia. De manera que esto requiere esfuerzo, esto requiere tiempo. Además, hermanos, que requiere muchas finanzas en nuestros días para hacer traducciones. ¿Es realmente necesario traducir las Escrituras? Porque si los pastores tienen acceso a la Biblia, ¿no debería ser esto suficiente? Es más, déjenme poner la situación más difícil, porque hoy traducir la Biblia cuesta dinero, tiempo, recurso humano, etcétera. Pero
En la antigüedad, traducir la Biblia costaba más. Por ejemplo, ¿han escuchado del famoso Pedro Lombardo? Ese reformador del año, bueno, prerreformador, como queramos llamarlo, del año 1200 aproximadamente, que al ser atrapado por el texto de la Escritura, por una verdad de la Escritura, empezó a traducir clandestinamente con todos sus recursos. Ese era un hombre muy rico, pero cuando escuchó el llamado del Evangelio, puso todas sus finanzas para el reino de Dios, con tal de traducir. Y entonces, hermanos, la historia es fascinante, porque cuenta cómo se empezaron a congregar en las afueras de las ciudades, y él pagaba a personas para que se dedicaran a traducir y traducir y traducir, y poder darle a sus feligreses, a aquellos que sabían leer, que eran pocos obviamente, poder darles alguna copia de unos capítulos del Nuevo Testamento. Vean, unos capítulos, no dije Biblias, algunas porciones, y que ellos las pudieran llevar y meditar. Y esto fue no solo costándole gran cantidad de su dinero, sino costándole incluso su seguridad. ¿O qué tal ese fugitivo de la justicia, Martín Lutero, que estando en el castillo de Wartburg, cuando escapó de la dieta de Worms, en ese lugar, en lugar de dedicarse a descansar, se dedica a traducir al lenguaje común alemán la Escritura? O déjenme hablarles de otro reformador que también padeció por esto. Podríamos mencionar a Wycliffe. Y Wycliffe tiene una historia de por qué tradujo la Biblia. Y él decía: nos esconden la Biblia porque los sacerdotes quieren seguir viviendo en sus errores, y así, manteniéndonos en ignorancia, no sabemos que viven impíamente. Y tuvo problemas, y tuvo que escapar y vivir en el último tiempo de su vida como fugitivo. Pero el más famoso, sin lugar a dudas, cuando hablamos de la traducción de la Biblia, es Tyndale, William Tyndale. Y este fue un hombre inglés que estaba maravillado cuando descubre el Evangelio de cuánto su pueblo ignoraba la palabra de Dios. Así que empezó a darse la tarea en Inglaterra de traducir el Nuevo Testamento. Pero las cosas no le salieron nada bien. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Thomas Wolsey que empezó a oponerse a la traducción de la Biblia, ya que él pensaba que si se traducía la Biblia, lo mismo que pasó en Alemania con Lutero, iba a pasar ahora en Inglaterra a través de Tyndale. Por lo tanto, huyó a una ciudad llamada Colón, en donde hizo varios avances hasta que tuvo que huir a Worms. Y de hecho, John Fox, en su libro de los mártires, que probablemente tenemos en la librería, cuenta la historia de William Tyndale. Y él dice que incluso cuando pasa por Wittenberg, conoce a Martín Lutero. Bueno, no hay evidencia para hacer eso, pero es fascinante pensar que así así pasó. Bueno, Roma empieza a hacer presión a Inglaterra para que pararan esa traducción. Tiene que huir finalmente a una provincia en donde William Tyndale va a pasar el resto de su vida. Y hermanos, algo muy triste va a pasar. Henry Phillips se presenta a Tyndale y a su esposa
y les dice, yo vengo a ayudar con la causa, yo vengo a fortalecer la traducción de las escrituras. Así que se hicieron buenos amigos. Tyndale dicen que era un gran traductor, pero un hombre muy ingenuo. Y creyó a Phillips. Pero ¿qué pasó? Le puso una redada. De manera que en una noche, cuando iban a cenar, Phillips lo invita a su casa para la cena, y Tyndale no sabía que alrededor ya estaba la casa cercada con hombres que entrarían para tomar a Tyndale y llevarlo finalmente a la muerte. Dice un autor, Phillips hizo lo que cualquier espía haría. Se acercó a Tyndale como un amigo, un aliado, incluso como un siervo de la causa de la traducción. La relación fue curiosa, pero Tyndale se persuadió que Phillips tenía buenas intenciones y que podía ayudar. Un amigo de Tyndale era amigo de los compañeros más cercanos de los reformadores. Pero en mayo de 1535, Phillips reveló sus verdaderas intenciones, convenciendo a Tyndale de que lo acompañara a una comida a la espera de unos soldados que sorprendieron al reformador y lo terminaron arrestando. Por 1 año y medio estuvo en la cárcel y demostró ser un hombre incansable, pues no dejó de predicar el evangelio, e incluso uno de sus carceleros se convirtió con toda su familia, algo que sin duda le traía a la mente el evento de Hechos 16, cuando Pablo predica al carcelero y toda su familia se convierte. Además que ahí escribió un pequeño tratado sobre sola fe. De manera, hermanos, que, por ejemplo, hubo otros interesados en la traducción de la Biblia, pero por razones más culturales, por traer el pasado, simplemente porque es parte de la cultura. Pero a la luz de este tratado que hizo Tyndale y otras muchas cosas que habló y predicó, se testificó que Tyndale era un reformador de la misma tradición que Lutero y los demás. Finalmente, en 1536 fue a la horca para después ser quemado, en donde dijo sus últimas palabras: Señor, abre los ojos del rey. Bueno, el rey de Inglaterra, años después, habilitaría la traducción de la Biblia al inglés a través de todo su imperio, basado en el trabajo que Tyndale hizo principalmente. Hermanos, realmente estos hombres que arriesgaron su vida, sus finanzas, su tiempo, su seguridad, ¿debían hacerlo por traducir la Biblia? ¿No fue simplemente un gusto que se quisieron dar, que se equivocaron en dárselo y no debían persistir en la traducción de las Escrituras? Hermanos, ellos lo hicieron porque estaban convencidos que Dios mandaba la traducción de las Escrituras. Y déjenme darles algunas razones que estaban en su mente y deben estar en nuestras mentes. 9 razones. En primer lugar, ¿en qué lenguaje compuso Dios el Antiguo Testamento? Principalmente hebreo. Hay unas partes arameas, pero principalmente hebreo. ¿Cuál era la lengua común de Moisés y el pueblo de Israel cuando se compusieron las Escrituras? Hebreo. ¿En qué idioma se compuso el Nuevo Testamento? En griego. ¿Cuál era la lengua dominante? No solo en el pueblo de Dios, sino en todas las regiones prácticamente del mundo. Griego. De manera que el primer argumento, sin necesidad de ir
sin necesidad de ir a un versículo de la Biblia, sino a toda, el primer argumento es que Dios compuso o Dios habló y Dios inspiró a sus profetas a escribir y traer revelación en el lenguaje conocido en ese tiempo, conocido a su pueblo e incluso conocido a otras naciones. Por eso, cuando Jesús moría, en el anuncio había 3 idiomas. Cuando dice el rey de la causa por la cual moría, 3 idiomas. Y de ahí se agarran los papistas para decir, o se agarraban, sé que hoy su postura ha cambiado, pero se agarraban los papistas medievales, tengo que ser claro, medievales de la era final, ¿sí? Porque realmente, hermanos, el problema de la traducción de la Biblia no vino, y aquí ya me estoy metiendo en otros problemas de argumentación, pero no, la necedad o la oposición de no traducir la Biblia fue algo innovador en los 1200, 1300 en adelante. Tanto que, por ejemplo, Wycliffe, que vivió más o menos en el 1400, él argumenta que la tradición está a su favor, que los padres de la iglesia, que incluso Jerónimo, aprobaron la traducción de la Biblia en otros idiomas y que ellos estaban imponiendo novedades al prohibir la traducción al lenguaje común. Mi punto es, y la forma en la que responden, porque los papistas dicen, esos son los 3 lenguajes, los únicos que debe estar la Biblia, latín, griego y hebreo. Y el argumento es, esos eran los lenguajes conocidos para todos. Era lo que todos podían leer. Por eso, es un argumento que Dios se comunica en el lenguaje conocido. Miren, hermanos, no sabemos qué lenguaje hablaba Adán. Yo no sé, ni ustedes, nadie sabe. ¿Sí? Quizá era un tipo de castellano por lo hermoso que es, pero no sabemos. El punto es que cualquiera que haya sido su lenguaje, cuando Dios le habla, se comunica a él a través de una forma que él entendiera. Porque el propósito de Dios al extender su palabra es relacionarse con su pueblo. 2, segunda razón. Vamos adelante que faltan 8. Dios manda que la iglesia lea las escrituras. Y este va a ser uno de mis argumentos principales la próxima semana. ¿Por qué leer la Biblia? Porque Dios manda que la leamos. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De hecho, en este tiempo no todos ciertamente tenían acceso a leerlas, pero hermanos, eso no quiere decir que eran personas no educadas o ignorantes, porque yo les digo que ellos memorizaban muchísimo más de lo que hoy en día nosotros memorizamos. Hay la historia, por ejemplo, de una mujer antes, si no me equivoco, en los 1800, antes de que existiera el Facebook y todas esas cosas, que memorizó todo el Nuevo Testamento en griego. Y uno se sorprende y dice, ¡wow! No, simplemente, hermanos, usaban su tiempo y su memoria para otras cosas. Y es por eso que, por ejemplo, en Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Pero ¿cómo van a estar en tu corazón si no por el lenguaje común? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿De qué le sirve a ir a un hombre a escuchar una misa en latín para después repetir palabras latinas que ni siquiera él entiende? Así que Dios nos manda a escudriñar las escrituras, y para escudriñar las escrituras tenemos que tener la capacidad de entenderlas en el lenguaje común.
¿Por qué además se tiene que traducir las Escrituras? Dice la confesión que el pueblo tiene derecho. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Cuando la Biblia no es traducida al lenguaje común, y entendiendo que en una congregación son muy pocos, serán muy pocos los que se dediquen a estudiar el griego y el hebreo, entonces cuando hay un desconocimiento de la palabra de Dios, el pueblo será fácilmente manipulado para creer cosas que no están en las Escrituras. Como dije hace un momento, esa era la acusación de Wycliffe. Wycliffe decía, tiene un tratado que se llama sobre el cuidado pastoral o sobre cómo ser un pastor, y llega un momento en donde habla de la traducción y dice, hoy en día se niegan a que se traduzca la Biblia porque estos quieren seguir viviendo en opulencia y no quieren que otros vean que la Escritura manda que los hombres, los que dirigen el rebaño deben predicar, deben pastorear y deben vivir de una forma común. No con estas excentricidades, no con estos hombres que cometen adulterio, hablando de obispos, no como lo hace Roma con toda esta exceso económico, pero no quieren que se lea para que no se descubran sus errores. Mis hermanos, la iglesia tiene derecho a tener la palabra en su lenguaje, porque así pueden escudriñar si lo que el pastor predica es conforme a la regla de fe. ¿No es lo que hacían los de Berea? Confirmaban si lo que predicaban era conforme a la regla de fe. Dice la Escritura, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice un autor, la Biblia era la única fuente de doctrina por la cual los creyentes deben probar todas las enseñanzas de la iglesia, incluyendo a los padres de la iglesia temprana, el papado y los concilios ecuménicos. Todos los cristianos deben leer la Biblia, así que debe traducirse del latín, de la Vulgata, es lo que argumentaba Wycliffe, a los idiomas nativos de las diversas naciones. Hermanos, Wycliffe fue un hombre que realmente, sí, yo podría, creo que llamarlo, sí, un prereformador con toda libertad. A ver, no fue un promotor de la justificación por la sola fe como Lutero, pero su énfasis en que la Biblia es inspirada y solo ella no tiene error, y que los concilios y los papas pueden errar, y entonces todo debe ser pasado por el filtro de la Escritura, fue un estandarte que él llevó, que anticipó la reforma. Es más, podríamos decirlo así, Lutero fue quien fue porque Wycliffe se había levantado primero. 4. La iglesia debe ser armada con su mayor arma. Dice que el pueblo de Dios, dice la confesión, tiene derecho e interés. Esta palabra interés es difícil de transmitir a veces su idea, pero nosotros, déjenme usar un lenguaje más común entre nosotros. La iglesia, cuando dice tiene interés, no es que solamente tiene, quiero saber qué dice, estoy interesado, sino nosotros decimos algo así como tiene que ver, ¿sí? O sea, tiene algo con ella, o sea, esta es relevante para él. Bueno, Jesús nos enseñó en Mateo 4 a destruir los ataques de Satanás por medio de la palabra.
La iglesia entonces debe ser equipada. La iglesia entonces debe ser equipada con la palabra de Dios para poder defenderse del maligno. La iglesia entonces debe entender la palabra para poder citarla en contra del enemigo. Miren, hermanos, los papistas decían, bueno, sí, no tienen la Biblia en su lenguaje original, pero el predicador le predica para que sepan lo que dice. Bueno, una, ¿cómo van a saber si lo que dice es correcto? Y dos, la iglesia está llamada a citar la misma palabra de Dios para defenderse en contra de los ataques. De hecho, me gustó lo que escuché que una iglesia hace, y a lo mejor haremos algún programa en nuestra propia iglesia. El hermano Eduardo me contó que ellos hacen un sistema de memorización anual de las escrituras, no solo para los niños. Ya un papá está emocionado, sí, hermano, vamos con los niños. No, todos, para poder estar citando la palabra de Dios. Y quizá dentro, no sé si es dentro de un culto o así, la iglesia toda junta cita quizá el versículo mensual o los versículos mensuales. Los está citando frecuentemente para la alabanza del Señor. Y de esta forma la iglesia es más y más equipada. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos del maligno. Y dice un autor, si Cristo se defendió contra Satanás con las escrituras, ¿cuánto más necesarias son las escrituras para nosotros contra el enemigo? Por eso necesitamos las escrituras en el lenguaje común para poder hacer frente. Mis hermanos, no es suficiente citar algo que uno no entiende. Es necesario citar la palabra con fe, y para eso hay que tenerla en nuestro lenguaje. Además, se nos manda a leerla en público. Y esto es interesantísimo. Ustedes chequen 1 Corintios capítulo 14 en sus casas. Yo les digo la esencia de lo que pasa ahí. El problema es que en la iglesia de Corinto habían algunos muy emocionados en el día del Señor que empezaban a hablar en lenguas y había un desorden, ¿sí? Entonces lo que hace el apóstol Pablo es decir, a ver, si alguien habla en lenguas y hay un intérprete que diga, que hable, si no hay un intérprete que se calle. Pablo, ¿te estás oponiendo al mover del Espíritu Santo? No. Pero debe ser hecho todo para edificación en la iglesia. Hermanos, después dice, es más, prefiero que se hable profecía porque de esta manera todos la van a entender. Y es más beneficiosa. De manera que si hay uno que tiene profecía y 10 que hablen lenguas, prefiero el que habla profecía. Mis hermanos, ¿qué está argumentando aquí? Que la iglesia debe escuchar el mensaje de Dios en un lenguaje entendible. Miren, 1 Corintios 14 no está hablando de predicadores que hablen en el lenguaje del pueblo. Está hablando de la revelación directa de Dios que se tiene que hablar en el lenguaje común. Si alguien tenía mensaje de lenguas, que hable si hay intérprete. Si hay profecía, mejor que hable el de la profecía. Esto nos demuestra que en la iglesia debe leerse la palabra de Dios que es entendible para el pueblo. 6. Para alcanzar a las naciones. El evangelio debe ser predicado en todos los lenguajes. Hermanos, es por eso que la labor misionera, cuando se llega a un pueblo no alcanzado, no es solo predicar el evangelio, traducir la Biblia para ellos. Demos gracias a Dios, hermanos, por los hombres y mujeres que están haciendo trabajo de traducción hoy en día todavía, porque hay muchas lenguas y muchos dialectos.
en los que la Biblia tiene que ser traducida todavía. Romanos 10 dice, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Obviamente que les predique la palabra de Dios, en el lenguaje de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque, hermanos, en séptimo lugar, los mismos apóstoles hicieron esto en Hechos 2. ¿Cómo predicaron los apóstoles a los hombres la palabra de Dios? A través de darles dones de lenguas, para que los hombres pudieran comprender. Debemos quitarnos la idea, y sé que no está en nosotros, pero debemos huir de esa idea, que hay un lenguaje en donde este lenguaje es más místico, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes han escuchado, no sé, alguna frase o poemas en latín, ciertamente se siente muy bello, muy hermoso. Pero, mis hermanos, debemos dejar de pensar que un idioma es más santo o sacro que otros. El lenguaje es solamente un medio por el cual la verdad es transmitida. No hay un lenguaje, como creen los musulmanes, que bajó del cielo, ¿saben? Ellos creen que Dios hablaría prácticamente árabe, porque el Corán fue dado en árabe y es el lenguaje sagrado. Y saben que los musulmanes, si tú tienes una traducción del Corán, no es el Corán. Para tener el Corán tiene que estar en árabe, porque ese es el lenguaje de Dios, según ellos. Nosotros afirmamos que cuando tenemos una traducción que es fiel a los originales, tenemos la palabra de Dios, porque el lenguaje es solo un medio para transmitir las verdades del Señor. Además, así la iglesia tendrá mayor consolación. Como dice, para su consolación es que deben ser traducidas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4 que la palabra de Dios debe estar morando en abundancia en sus corazones para una mayor abundancia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Para quién se escribieron? ¿Para el pastor nada más? ¿Para los eruditos nada más? No, está escribiéndole al pueblo de los romanos, que se escribieron para ellos. Por eso la Biblia debía ser traducida. Bueno, en este tiempo Pablo está hablando en griego, porque interesantemente Roma se quedó tan enamorado del griego que tuvieron estos dos lenguajes común, latín y griego, y es en el lenguaje que escribe a ellos. 9. Somos llamados a leer la Biblia y cantar la Biblia con entendimiento. Somos llamados a cantar la Biblia, como dice Efesios 5:19, con entendimiento. Y Romanos 12:1-2 nos llama a presentar sacrificios a Dios de una forma racional. Mis hermanos, termino aquí con esto. Espero que sea muy claro con estas 9 razones que es necesaria la traducción de las Escrituras. ¿Qué hacemos ante esto? Demos gracias a Dios en esta mañana por los hombres que arriesgaron sus vidas, y a lo mejor aquí podríamos hacer una pequeña biografía después de Casiodoro de Reina para explicar cómo es que nuestra Biblia, cómo es que la Biblia llegó a nuestro lenguaje. Y demos gracias por estos hombres como Tyndale, como Lombardo, como Lutero, que aunque no la tradujeron a nuestro lenguaje original, sí fueron los promotores de que la Biblia se anunciara en toda lengua, en toda nación. Demos gracias por los hombres que Dios ha utilizado para que nosotros tengamos la palabra de Dios en español. Oremos, hermanos, para que un día nosotros podamos participar en no solo enviar hombres, sino capacitar hombres para que estos puedan traducir la palabra de Dios a otros idiomas, mis hermanos, que en nuestro mismo país tenemos necesidad.
Y quedémonos con esto. Esta última aplicación y exhortación, mis hermanos. Y la Biblia debe ser traducida a nuestro idioma, porque Dios quiere que la conozcamos, la meditemos, la recitemos para nuestra edificación y consolación. ¿Por qué leer la Biblia y cómo hacerlo? Será la lección de la próxima semana.